Atención, amantes de la velocidad y el drama de la Fórmula 1. Prepárense para lo que están a punto de escuchar, porque la noticia que sacudió el paddock esta semana no es para débiles de corazón. ¿Se imaginan un cambio tan brutal que podría reescribir el futuro de dos escuderías históricas y el de uno de los talentos más prometedores del automovilismo? Pues dejen de imaginar y pónganse cómodos, porque hoy les traemos el bombazo que todos quieren saber, el que nadie se atreve a contar por completo. James Bowles, el jefe implacable de Williams, se cansó. Sí, así como lo escuchan, se hartó de una situación que ya no daba para más y en un movimiento digno de una película de acción, hizo una llamada. ¿A quién? A Franco Colapinto. Sí, a Colapinto. Y esto, señoras y señores, es el inicio de una historia que va a explotar en 1000 pedazos. La paciencia de Bowles con Carlos Sainz se agotó, se diluyó como el humo de una recta, y ahora la mirada está puesta en el talento argentino, en ese piloto que hasta hace nada era la joya de la corona en Alpine. Pero ojo, no se dejen engañar, porque la noticia tiene muchas capas y un final que aún no está escrito. ¿Por qué Sainz? ¿Qué pasó? ¿Y qué le ofreció Williams a Franco para que todo se pusiera patas arriba? En los próximos minutos les vamos a destripar cada detalle, a generar el debate que el mundo entero está teniendo en este instante, y a dejarles claro por qué esta historia es mucho más que un simple rumor. Es la trama que va a definir el futuro de la Fórmula 1. ¿Quieren saberlo todo? Pues quédense con nosotros, porque esto recién empieza. Imaginen esto. Un lunes cualquiera, la calma en el paddock parece serena, pero bajo la superficie, un terremoto se está gestando. De repente, un rumor, una bomba, estalla con una fuerza que hace temblar los cimientos de la Fórmula 1. James Bowles, el líder indiscutido de Williams, ese que no se anda con chiquitas, ha perdido la paciencia. Y la víctima de su hartazgo no es otro que Carlos Sainz. ¿La jugada maestra? Una llamada inesperada, directa, sin rodeos, a Franco Colapinto. El mundo del motor se detuvo. La noticia corrió como un incendio imparable, desestabilizando a todos. No solo a los equipos, sino a cada persona en el entorno de la máxima categoría. En las oficinas de Alpine, el hogar de Colapinto, la noticia cayó como un balde de agua helada. Un golpe que generó un revuelo tan grande que las altas esferas se vieron obligadas a reunirse de emergencia. Nadie quería perder a Franco. Era el momento crucial, el punto de inflexión. Pero la oferta de Bowles era más que tentadora, era un imán irresistible. El ambiente en Alpine se volvió denso, lleno de susurros y especulaciones. Los empleados, que hasta el día anterior solo hablaban de tuercas, alerones y telemetría, ahora debatían abiertamente sobre el destino del argentino. Algunos, con un corazón lleno de esperanza, juraban que Franco mantendría su lealtad. Otros, con los pies más en la tierra, sabían que la llamada de Williams no era una simple oferta, era el sueño de oro que todo piloto joven anhela. Los ingenieros más cercanos a Franco sentían una mezcla extraña. Por un lado, el orgullo de ver a su pupilo en el radar de una escudería histórica. Por otro, la preocupación de que esa puerta que se abría era la misma que podría llevárselo para siempre. Mientras tanto, Franco, con una inteligencia estratégica digna de un campeón, optó por el silencio. Su teléfono, esa pequeña caja de Pandora, se quedó sin mirar. Se concentró en los datos, en la telemetría, en lo único que podía controlar, en su trabajo. Pero en su mente, la llamada de Bowles resonaba como un eco inevitable. Era la confirmación. Su talento no pasaba desapercibido. Era la señal de que su futuro podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. La noticia generó un sismo en Williams. Algunos en la escudería veían en Colapinto no solo a un piloto, sino a la pieza que faltaba para un rompecabezas. Un pilar para iniciar una nueva era, un argentino joven, rápido, carismático y con una conexión innegable con la afición, algo que a Sainz, para ser sinceros, se le había ido de las manos. Bowles, con su estilo directo y sin rodeos, fue claro con su equipo. Necesitaban sangre fresca, una actitud renovada, frescura en el box. Y Franco encajaba a la perfección. En el box de Alpine, los mecánicos más veteranos no podían ocultar la tensión. Recordaban la llegada de Franco, un chico tímido pero con una determinación de hierro, que se fue ganando el cariño y el respeto de todos con su humildad. Nadie quería verlo partir, pero entendían que la Fórmula 1 es una jungla salvaje, donde las oportunidades no se repiten. Hay que saber tomarlas cuando llegan. El debate era intenso, cada uno con una opinión distinta sobre el camino que Franco debería seguir. La afición, como era de esperarse, explotó. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de memes, de discusiones acaloradas. Los argentinos, con el pecho inflado de orgullo, le rogaban a Franco que pensara en su futuro, sin atarse a ninguna lealtad. Mientras tanto,
Los seguidores de Alpine clamaban calma y exigían a la directiva que hiciera lo imposible por retenerlo. La presión crecía por segundos. La noticia ya era un tema global en el universo Racing. En la sala de prensa, los periodistas más influyentes hacían guardia. Los micrófonos apuntaban a cualquier figura relacionada con Alpine o Williams. Todos sabían que la próxima palabra de Franco Colapinto sería analizada al milímetro. La expectativa era máxima. El argentino se había convertido en el protagonista absoluto de una de las jornadas más locas del año. Nadie quería perderse el desenlace de esta historia. Mientras tanto, Bowles seguía firme. Su llamada a Franco fue un puñetazo sobre la mesa. Le dijo que confiaba en él, que lo veía como el futuro de Williams, un equipo sediento de volver a lo más alto. Le ofreció no solo un asiento, sino un proyecto a largo plazo, protagonismo, desarrollo garantizado y lo más importante, que su voz sería escuchada. Franco, tentado por el canto de sirenas, sabía que debía meditar cada paso. Lealtad o ambición. Un presente seguro o un salto al vacío. La decisión era monumental. En Alpine, la gente de recursos humanos, marketing y comunicación se pusieron a trabajar en un plan de emergencia para frenar la fuga. Analizaron contratos, mejoras y hasta campañas internas para reforzar el sentido de pertenencia. Nadie quería perder a Franco sin dar batalla. El día se convirtió en una carrera contra el reloj para demostrarle que Alpine era y podía seguir siendo su casa. El lunes llegaba a su fin con la tensión en el aire y una certeza ineludible. La Fórmula 1 no perdona. El futuro de Colapinto estaba en el limbo. Entre la tentación de un nuevo comienzo en Williams y la presión de quedarse en Alpine, el piloto tenía que elegir el camino que marcaría su carrera para siempre. Las próximas horas serían la clave, y todo el paddock, la afición y el mundo Racing se hacían la misma pregunta. ¿Qué hará Franco Colapinto? La tarde trajo un nerviosismo aún más palpable. La sede de Alpine se convirtió en un hervidero de estrategias, de reuniones improvisadas. Los cerebros de la escudería se encerraron con un solo objetivo: diseñar un plan urgente para convencer a Colapinto de que su futuro estaba con ellos. Pusieron sobre la mesa todo lo que tenían: mejoras en el contrato, cambios en la estructura del equipo, lo que fuera necesario para retener a su joya. En los talleres, el murmullo era incesante. Algunos se preguntaban si Alpine estaba dispuesto a igualar la oferta de Williams. Otros temían que la decisión ya estuviera tomada en el corazón de Franco. Para ellos, el argentino era un símbolo de un proyecto joven, fresco, con potencial de revolucionar la parrilla. Su posible partida era una herida que tardaría en sanar. Franco, por su parte, buscó la soledad. En una pequeña sala, apoyado en la ventana, reflexionó sobre todo lo que había sacrificado para llegar hasta ahí. No era su primera decisión difícil, pero nunca antes había sentido una presión tan brutal. Intentaba aislarse del ruido mediático, de las expectativas de los demás, y repasaba mentalmente los pros y los contras. En paralelo, su familia lo apoyaba en silencio. Sabían lo importante que era para él tomar una decisión que resonara con sus valores, con su pasión. Le recordaron que la verdadera grandeza no está en la elección más popular, sino en la que te hace fiel a ti mismo. Mientras tanto, en Williams, la emoción era difícil de ocultar. Veían en Franco una oportunidad de revivir el espíritu competitivo, de apostar a un proyecto a largo plazo. Bowles se mantenía sereno, convencido de que si cerraba el trato, enviaría un mensaje claro al resto de la Fórmula 1. Williams estaba de vuelta y dispuesto a luchar. En las redes, la discusión se caldeaba. Los seguidores de Colapinto se dividían entre el azul y blanco de Williams y el proyecto aún en construcción de Alpine. Encuestas, hilos de debate, mensajes de aliento. El futuro del piloto se había convertido en una causa colectiva. El apoyo era unánime, fuera cual fuera la decisión. Franco contaba con el respaldo de una comunidad que no paraba de crecer. El área de comunicación de Alpine, consciente del desafío, preparaba un discurso. La prioridad era transmitir confianza, estabilidad, una visión a largo plazo. Se barajó un encuentro íntimo entre Franco y las autoridades para dejarle claro que él era el pilar central del proyecto. Durante la tarde, los ingenieros más experimentados se acercaron a Franco para charlar. Le recordaron anécdotas, desafíos superados juntos, la importancia de una historia compartida. Sus palabras le arrancaron una sonrisa y, por un instante, alivió la carga que sentía. Para ellos, la esencia del automovilismo era la confianza y el trabajo en equipo, más allá de los contratos. La prensa seguía en guardia, con los focos puestos en Colapinto. Sainz había quedado en segundo plano. El drama de la jornada tenía un solo protagonista. Franco sabía que su decisión podía cambiar no solo su vida, sino el rumbo de dos escuderías legendarias. El lunes llegaba a su fin con la pregunta en el aire: ¿se va a Williams o se queda en Alpine?
El reloj avanzaba y el mundo entero esperaba la respuesta de un joven que ya había demostrado que estaba listo para escribir su propia historia. Las últimas horas del lunes fueron una montaña rusa emocional en Alpine. El equipo caminaba en puntas de pie, esperando que cualquier movimiento inclinara la balanza a su favor. Algunos ingenieros recordaban los inicios de Franco, los días de prueba, la forma en que se ganó a todos con su carisma. Ahora, el miedo a perderlo se mezclaba con una resignación sutil. Colapinto, por su parte, sentía la presión como nunca. Había pasado el día entre reuniones, mensajes, llamadas. Cada vez que creía haber decidido, surgía una nueva duda. Dar el salto a la legendaria Williams o consolidar lo construido en Alpine. No era solo un contrato, era el camino que definiría su legado. En Williams, la expectativa era máxima. Bowles y su equipo esperaban una señal definitiva. Habían presentado sus argumentos con claridad, ofreciendo liderazgo y la posibilidad de construir un futuro desde cero. Pero también entendían que dejar Alpine era romper con una etapa de crecimiento, amistades y sueños compartidos. La directiva de Alpine no daba tregua. El director deportivo se acercó personalmente a Franco, le habló con honestidad, reconoció errores, se comprometió a superarlos. Le ofreció mejoras sustanciales, un rol central en el futuro de la escudería. En un gesto sin precedentes, varios ingenieros se sumaron a la conversación para transmitirle su admiración y su deseo de que se quedara. El ambiente en la fábrica era tenso, pero emotivo. Cartas de agradecimiento, mensajes en la pizarra. El mensaje era unánime. La historia con Franco era joven y merecían una segunda oportunidad. En las redes, los hashtags de apoyo seguían creciendo. Personalidades del automovilismo, expilotos, celebridades, todos se sumaban al debate. El público veía en Colapinto un símbolo de esfuerzo, de perseverancia. Fuera cual fuera la decisión, el apoyo estaba ahí. Un abrazo gigante en uno de los días más difíciles de su carrera. La prensa internacional seguía en guardia, analizando cada rumor, cada gesto. Portales deportivos publicaban encuestas, simulaciones virtuales. Los fanáticos hacían trending topics frases de aliento, compilados de sus mejores maniobras. El círculo íntimo de Franco lo alentaba a no apurarse. Su padre le dijo, no hay decisiones perfectas, pero sí honestas. Esa frase resonaba en la mente de Franco. Sabía que la Fórmula 1 estaba hecha de saltos de fe, y que lo importante era ser fiel a sí mismo. En las últimas reuniones, la directiva de Alpine transmitía optimismo, asegurando que lucharían hasta el final. El ambiente era de hermandad. Muchos sentían que ese lunes quedaría grabado como un día en que la pasión y el sentido de pertenencia marcaron la diferencia. Así cerraba la jornada más intensa del año. La pregunta seguía en el aire. ¿Seguirá Franco en Alpine o se animará a iniciar un capítulo legendario en Williams? El mundo entero aguardaba expectante. La noche cayó sobre la sede de Alpine, y el silencio era denso. Todo el equipo contenía la respiración. Los empleados se preguntaban cuándo se sabría la resolución. En su despacho, el director general de Alpine revisaba el contrato de Franco, buscando la forma de ofrecerle un plus extra. Era un intento desesperado pero sincero. Perderlo sería un golpe irreparable. Atención, atención, el mundo del motor acaba de explotar. Si creían que el drama del lunes era el máximo nivel de tensión, agárrense fuerte, porque lo que ha pasado las últimas horas es un terremoto, un verdadero sismo que va a redefinir el futuro de la Fórmula 1. ¿Recuerdan la pregunta que nos hicimos al final de la jornada? ¿Qué hará Franco Colapinto? Pues ya no hay preguntas, solo una respuesta. La decisión está tomada. El piloto argentino ha hablado, y su elección ha provocado un tsunami de emociones que ha dejado a unos festejando como locos y a otros, con el corazón roto. La noche del lunes no trajo calma, trajo una espera que se sintió eterna. La sede de Alpine, en ese silencio denso, parecía un velorio anticipado. Los pasillos, las oficinas, todo estaba impregnado de una ansiedad palpable, una pregunta silenciosa en cada rincón. El director general, el equipo de comunicación, los ingenieros, todos se quedaron hasta el final, aferrándose a la esperanza, buscando la última palabra que pudiera cambiar el destino. Pero, a veces, el destino ya está escrito. En Williams, por otro lado, la atmósfera era de expectativa febril. James Bowles no paraba de moverse, de hablar con su equipo, preparando el terreno para la llegada de una figura que podría cambiarlo todo. No eran solo negocios, era una apuesta, una declaración de intenciones. Y en medio de todo ese caos, Franco Colapinto, en esa sala tranquila, lejos del ruido, escribió. Y lo que escribió no fue solo para él, fue la base de la decisión más importante de su carrera. Sus palabras, su corazón, su ambición, todo se unió en un solo camino.
Un camino que, sabíamos, rompería con el pasado. El momento del anuncio llegó en las primeras horas del martes. No fue con un comunicado formal y frío. Fue con una simple, pero potente, publicación en sus redes. Un texto corto, pero cargado de una emoción y una convicción que lo decían todo. El mundo se detuvo. Franco Colapinto, con una elegancia y un respeto inmensos, agradeció a Alpine por todo. Por el camino recorrido, por la confianza, por las amistades, por cada vuelta en el simulador y en la pista. Y luego, con la honestidad que lo caracteriza, anunció su partida. Sí, se va. Colapinto se va de Alpine. La noticia cayó como una bomba atómica en la escudería francesa. En ese instante, el silencio de la fábrica se rompió, no por gritos de júbilo, sino por un dolor sordo, por una incredulidad colectiva. El ídolo, el símbolo de un futuro prometedor, se marchaba. La herida que todos temían se hizo real. La reacción de Alpine fue inmediata y, a la vez, devastadora. El director general emitió un comunicado oficial donde, a pesar de las formalidades, se notaba la tristeza, la frustración. Fue una despedida agridulce. Los ingenieros que habían pasado la tarde intentando convencerlo se quedaron sin palabras. Las cartas que le habían escrito, los mensajes de ánimo en la pizarra, todo parecía perder su valor. El ambiente era de luto. Un luto por la partida de un talento que sentían como propio. Se había ido la joya, y el proyecto, de repente, se sentía vacío. Pero si en Alpine la tristeza era profunda, en Williams la fiesta era total. Un estallido de euforia. La noticia corrió por el box como una chispa que enciende un polvorín. Los mecánicos se abrazaban, los ingenieros gritaban. James Bowles, que hasta ese momento había mantenido una calma imperturbable, no pudo ocultar una sonrisa de satisfacción, de triunfo. Su apuesta había funcionado. Había logrado convencer a la pieza clave, al piloto que muchos consideraban la respuesta a los problemas del equipo. Los titulares de la prensa mundial se transformaron en un instante. Colapinto elige a Williams y desata la revolución. El futuro llegó. Bowles le roba la joya a Alpine. El impacto fue global, instantáneo. La afición argentina, que ya estaba en éxtasis, explotó de orgullo. Las redes sociales se llenaron de imágenes de Franco con el mítico logo de Williams, con memes que lo presentaban como el salvador, como el heredero de un legado legendario. Y ahora, la gran pregunta: ¿por qué? ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión que rompe con la lealtad y lo lanza al vacío? La respuesta la dio el mismo Franco en su anuncio. Eligió la ambición por sobre la comodidad. El desafío por sobre la seguridad. Entendió que Williams, con sus problemas, con su historia, con su necesidad de reconstrucción, era el lugar perfecto para un piloto con hambre, para alguien que quería ser el protagonista de su propia historia. No quería ser el piloto promesa de Alpine, quería ser el líder de Williams. Y el mensaje que le había dado James Bowles caló hondo. Te doy las llaves del equipo. Confío en tu talento. Te doy el liderazgo. Construyamos un futuro juntos desde cero. Era una oferta que iba más allá del dinero o del contrato. Era una oferta de confianza. Era una propuesta para escribir una leyenda. La llegada de Colapinto a Williams no es solo un cambio de piloto, es un mensaje de poder. Es un golpe en la mesa de James Bowles, que demuestra que está dispuesto a todo por devolverle a Williams el prestigio perdido. El futuro de Carlos Sainz, por el cual se inició todo este culebrón, queda ahora en el limbo, más incierto que nunca. Y Alpine, con una herida abierta, se ve forzado a buscar un reemplazo, a reconstruir un proyecto que se ha quedado sin su figura principal. El vacío que deja Colapinto es inmenso y será muy difícil de llenar. El debate ahora se traslada a la pista. ¿Podrá Colapinto, con su talento y su temple, liderar la resurrección de Williams? ¿Será capaz de llevar al equipo a los puestos de vanguardia, de volver a los puntos, a los podios? La presión sobre sus hombros es ahora más grande que nunca. El mundo entero estará observando cada movimiento, cada declaración, cada vuelta del piloto argentino. Porque ahora no es solo un piloto, es la esperanza de un equipo legendario, es el protagonista de la historia que todos quieren ver. La historia no ha terminado, amigos. Apenas ha comenzado. La decisión de Colapinto no es el final, es el primer capítulo de una saga que promete ser épica. El drama, la ambición, la lealtad, la traición, el renacimiento. Todo está ahí. Y el mundo de la Fórmula 1, que creía haber visto todo, se prepara para presenciar el desenlace de una de las tramas más increíbles de los últimos tiempos. ¿Podrá el pibe argentino cumplir con las expectativas y llevar a Williams a la gloria? ¿O se estrellará contra la realidad de un equipo en reconstrucción? El tiempo lo dirá, pero de algo estamos seguros: la era Colapinto en Williams acaba de empezar,
y el mundo entero no puede esperar para ver cómo se escribe el resto de esta leyenda. La pregunta que flota en el aire ahora ya no es qué hará, sino qué hará ahora que su destino ha cambiado para siempre. Y la respuesta a eso, señoras y señores, es el verdadero plato fuerte que todos estamos esperando. El mundo del automovilismo sigue de cabeza. Si pensaban que el bombazo del martes, con la salida de Franco Colapinto de Alpine para unirse a Williams, era el final de la historia, es que no conocen la Fórmula 1. Ese no fue el final, fue solo el primer acto de una épica que ahora toma una forma aún más brutal. Los titulares siguen ardiendo y el paddock entero, que parecía un polvorín el lunes, ahora es un campo de batalla donde se libra una guerra de nervios, ambición y promesas. La historia de Colapinto y Williams no es solo una noticia, es el inicio de una saga que tiene a todos expectantes. Hoy, les traemos lo que sucedió después del gran anuncio. El día después de la decisión, y créanme, lo que ocurrió es tan o más impactante que el bombazo inicial. La resaca del anuncio fue brutal. Mientras en Alpine aún lidiaban con la incredulidad y la tristeza, en Grove, la casa de Williams, la euforia se había transformado en un frenesí de trabajo y expectativas. No había tiempo para la fiesta. James Bowles, con la sonrisa aún en el rostro, no perdió un segundo. La llamada a Colapinto había sido un golpe maestro, y ahora había que sentar las bases de la nueva era. La figura del argentino ya no era una promesa, era el líder. El hombre al que se le había confiado el destino de una escudería legendaria. Y Bowles, con su estilo directo y sin rodeos, le dejó claro a todo el equipo que a partir de ahora, todo giraría en torno a él. El primer encuentro de Franco con el equipo fue uno de esos momentos que se graban en la memoria. No fue en una sala de juntas aséptica, sino en el corazón de la fábrica, rodeado de los ingenieros y mecánicos que serían su nueva familia. El ambiente era de respeto, pero también de una emoción contenida. Un aire de renacimiento flotaba en el ambiente. Franco, con su humildad habitual, se dirigió a ellos no como la nueva estrella, sino como un compañero de trabajo más. Les habló de sueños, de trabajo duro, de la ambición que lo había llevado hasta ahí y de la confianza que había depositado en ellos. Las palabras de Colapinto, directas y sinceras, conectaron de inmediato con ese espíritu de lucha que Williams había perdido en los últimos años. Los aplausos que siguieron no fueron solo una formalidad, fueron el eco de una nueva esperanza que resonaba en cada rincón de la fábrica. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la sede de Alpine, la situación era dramática. La escudería, en un estado de shock profundo, se había lanzado a una búsqueda desesperada. La salida de Colapinto había dejado un vacío inmenso, no solo en el asiento, sino en el corazón del proyecto. La directiva, que hasta hace poco se sentía segura de retener a su joya, ahora se veía obligada a improvisar, a buscar un plan B que no existía. Los rumores sobre posibles reemplazos se multiplicaban, pero ninguno parecía encajar. Algunos hablaban de traer a un veterano para cubrir el hueco, otros de apostar por un piloto de la academia, pero la realidad era que el vacío de Colapinto era imposible de llenar. El proyecto se sentía descabezado, sin rumbo. La decisión de Franco había generado un sismo que no solo había afectado a Alpine y Williams. El resto del paddock se había quedado sin palabras. Los jefes de equipo analizaban la jugada de Bowles con una mezcla de admiración y recelo. ¿Era un genio o un loco? ¿Había apostado por el caballo ganador o había sobrevalorado a un piloto joven? Los pilotos rivales, algunos amigos de Franco y otros competidores acérrimos, comentaban la noticia en voz baja. Unos le deseaban suerte, otros, con una mezcla de celos y respeto, reconocían la valentía de un salto al vacío que podría ser un acierto o un error fatal. La figura de Carlos Sainz, el origen de todo este culebrón, quedaba ahora en un limbo total. Con el asiento de Williams ocupado, las opciones se reducían y su futuro en la Fórmula 1 se volvía cada vez más incierto. La jugada de Bowles había puesto a todo el paddock a temblar. Pero la euforia y el drama de los comunicados de prensa no lo son todo. La verdadera batalla se libraría en el taller. El desafío para Colapinto era monumental. Williams era una escudería histórica, sí, pero también una que había lidiado con problemas de rendimiento durante años. La misión de Franco no era solo pilotar, era liderar un proceso de desarrollo. Era trabajar codo con los ingenieros para mejorar el coche, para darle dirección al proyecto, para inyectar una mentalidad ganadora en un equipo que había olvidado lo que se sentía. La presión era inmensa. La afición, los patrocinadores, el paddock entero, todos esperaban ver resultados inmediatos. La primera reunión de trabajo entre Colapinto y el equipo de ingeniería fue una muestra de lo que estaba por venir. El argentino no llegó con aires de estrella, sino con una libreta y un bolígrafo, dispuesto a escuchar, a entender, a sumergirse en los datos. Se pasaron horas analizando telemetría, discutiendo el comportamiento del coche, hablando de las mejoras necesarias.
La comunicación fue fluida, directa, honesta. Los ingenieros, que al principio podían sentir la presión de tener a un piloto tan cotizado, se sintieron inmediatamente a gusto. Colapinto no solo era rápido, era un analista, un trabajador incansable, un líder nato. La prensa, por supuesto, no perdió el tiempo. Los portales de noticias deportivas se llenaron de análisis y reportajes sobre lo que esta nueva unión podría significar. Algunos hablaban de una era dorada por venir, otros eran más cautos, recordando que el camino de Williams no sería fácil. Pero todos coincidían en una cosa: la Fórmula 1 había encontrado a un nuevo protagonista, a un piloto que, sin haber subido aún al coche, ya había revolucionado el campeonato. Su nombre era Franco Colapinto, y su futuro estaba a punto de ser escrito. La pregunta que ahora se hace el mundo entero no es si Colapinto tomará el asiento, sino cómo se comportará en él. ¿Podrá su talento superar las limitaciones del coche? ¿Será capaz de liderar la resurrección de un equipo legendario? La prueba de fuego está a la vuelta de la esquina. La pretemporada, los primeros tests, las primeras vueltas en la pista con el mono de Williams, todo será analizado al milímetro. Y es ahí, en ese momento de la verdad, donde sabremos si la jugada de James Bowles fue un golpe de genio o una locura. La historia de Colapinto y Williams es mucho más que un traspaso de piloto. Es una historia de ambición, de confianza, de un salto de fe en un mundo donde la lealtad es un bien escaso. El drama, la intriga y la emoción no han hecho más que empezar. La saga de la nueva era de Williams, con Colapinto al frente, está a punto de desatarse en la pista. Y no podemos esperar para presenciar el próximo capítulo de esta leyenda en construcción. ¿Estarán listos para el show? La respuesta, lo sabemos, es un rotundo sí. Atención, amantes de la velocidad y el drama de la Fórmula 1. Prepárense para lo que están a punto de escuchar, porque la noticia que sacudió el paddock esta semana no es para débiles de corazón. ¿Se imaginan un cambio tan brutal que podría reescribir el futuro de dos escuderías históricas y el de uno de los talentos más prometedores del automovilismo? Pues dejen de imaginar y pónganse cómodos, porque hoy les traemos el bombazo que todos quieren saber, el que nadie se atreve a contar por completo. James Bowles, el jefe implacable de Williams, se cansó. Sí, así como le escuchan, se hartó de una situación que ya no daba para más y en un movimiento digno de una película de acción, hizo una llamada. ¿A quién? A Franco Colapinto. Sí, a Colapinto. Y esto, señoras y señores, es el inicio de una historia que va a explotar en 1000 pedazos. La paciencia de Bowles con Carlos Sainz se agotó, se diluyó como el humo de una recta, y ahora la mirada está puesta en el talento argentino, en ese piloto que hasta hace nada era la joya de la corona en Alpine. Pero ojo, no se dejen engañar, porque la noticia tiene muchas capas y un final que aún no está escrito. ¿Por qué Sainz? ¿Qué pasó? ¿Y qué le ofreció Williams a Franco para que todo se pusiera patas arriba? En los próximos minutos les vamos a destripar cada detalle, a generar el debate que el mundo entero está teniendo en este instante, y a dejarles claro por qué esta historia es mucho más que un simple rumor. Es la trama que va a definir el futuro de la Fórmula 1. ¿Quieren saberlo todo? Pues quédense con nosotros, porque esto recién empieza. Imaginen esto. Un lunes cualquiera, la calma en el paddock parece serena, pero bajo la superficie, un terremoto se está gestando. De repente, un rumor, una bomba, estalla con una fuerza que hace temblar los cimientos de la Fórmula 1. James Bowles, el líder indiscutido de Williams, ese que no se anda con chiquitas, ha perdido la paciencia. Y la víctima de su hartazgo no es otro que Carlos Sainz. ¿La jugada maestra? Una llamada inesperada, directa, sin rodeos, a Franco Colapinto. El mundo del motor se detuvo. La noticia corrió como un incendio imparable, desestabilizando a todos. No solo a los equipos, sino a cada persona en el entorno de la máxima categoría. En las oficinas de Alpine, el hogar de Colapinto, la noticia cayó como un balde de agua helada. Un golpe que generó un revuelo tan grande que las altas esferas se vieron obligadas a reunirse de emergencia. Nadie quería perder a Franco. Era el momento crucial, el punto de inflexión. Pero la oferta de Bowles era más que tentadora, era un imán irresistible. El ambiente en Alpine se volvió denso, lleno de susurros y especulaciones. Los empleados, que hasta el día anterior solo hablaban de tuercas, alerones y telemetría, ahora debatían abiertamente sobre el destino del argentino. Algunos, con un corazón lleno de esperanza, juraban que Franco mantendría su lealtad. Otros, con los pies más en la tierra, sabían que la llamada de Williams no era una simple oferta, era el sueño de oro que todo piloto joven anhela. Los ingenieros más cercanos a Franco sentían una mezcla extraña. Por un lado, el orgullo de ver a su pupilo en el radar de una escudería histórica. Por otro,
La preocupación de que esa puerta que se abría era la misma que podría llevárselo para siempre. Mientras tanto, Franco, con una inteligencia estratégica digna de un campeón, optó por el silencio. Su teléfono, esa pequeña caja de Pandora, se quedó sin mirar. Se concentró en los datos, en la telemetría, en lo único que podía controlar, en su trabajo. Pero en su mente, la llamada de Bowles resonaba como un eco inevitable. Era la confirmación. Su talento no pasaba desapercibido. Era la señal de que su futuro podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. La noticia generó un sismo en Williams. Algunos en la escudería veían en Colapinto no solo a un piloto, sino a la pieza que faltaba para un rompecabezas. Un pilar para iniciar una nueva era, un argentino joven, rápido, carismático y con una conexión innegable con la afición, algo que a Sainz, para ser sinceros, se le había ido de las manos. Bowles, con su estilo directo y sin rodeos, fue claro con su equipo. Necesitaban sangre fresca, una actitud renovada, frescura en el box. Y Franco encajaba a la perfección. En el box de Alpine, los mecánicos más veteranos no podían ocultar la tensión. Recordaban la llegada de Franco, un chico tímido pero con una determinación de hierro, que se fue ganando el cariño y el respeto de todos con su humildad. Nadie quería verlo partir, pero entendían que la Fórmula 1 es una jungla salvaje, donde las oportunidades no se repiten. Hay que saber tomarlas cuando llegan. El debate era intenso, cada uno con una opinión distinta sobre el camino que Franco debería seguir. La afición, como era de esperarse, explotó. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de memes, de discusiones acaloradas. Los argentinos, con el pecho inflado de orgullo, le rogaban a Franco que pensara en su futuro, sin atarse a ninguna lealtad. Mientras tanto, los seguidores de Alpine clamaban calma y exigían a la directiva que hiciera lo imposible por retenerlo. La presión crecía por segundos. La noticia ya era un tema global en el universo Racing. En la sala de prensa, los periodistas más influyentes hacían guardia. Los micrófonos apuntaban a cualquier figura relacionada con Alpine o Williams. Todos sabían que la próxima palabra de Franco Colapinto sería analizada al milímetro. La expectativa era máxima. El argentino se había convertido en el protagonista absoluto de una de las jornadas más locas del año. Nadie quería perderse el desenlace de esta historia. Mientras tanto, Bowles seguía firme. Su llamada a Franco fue un puñetazo sobre la mesa. Le dijo que confiaba en él, que lo veía como el futuro de Williams, un equipo sediento de volver a lo más alto. Le ofreció no solo un asiento, sino un proyecto a largo plazo, protagonismo, desarrollo garantizado y lo más importante, que su voz sería escuchada. Franco, tentado por el canto de sirenas, sabía que debía meditar cada paso. Lealtad o ambición. Un presente seguro o un salto al vacío. La decisión era monumental.